Segunda de Samuel, capítulo 4. Acabamos de ver nosotros en el capítulo 3 cómo se nos narra que Abner es asesinado. Ya había muerto Saúl, murió Jonatán, a David lo pusieron los de Judá, los de la tribu de Judá, como rey lo ungieron sobre Judá. Hemos hablado de que la nación de Israel se va a mantener unida durante el reinado de David, pero en el inicio está separada. Solamente la tribu de Judá está con David y las otras 11 tribus, nos dice el capítulo 3, que Abner pone a uno de los hijos de Saúl, a Isboset, lo pone como rey y reina 2 años allí sobre las 11 tribus. Después, durante el reinado de David y de Salomón se van a mantener unidos todo el pueblo de Israel, pero durante el reinado del hijo de Salomón, Roboam, hay una división nuevamente del reino y Jeroboam se queda con 10 de las tribus y Roboam, el hijo de Salomón, se queda con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín. En este caso, pues no podía estar aquí la tribu de Benjamín con David porque Saúl era de la tribu de Benjamín, entonces pues no se iban a unir con David. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Lo que vimos anteriormente es que Abner, que era un hombre que lo que estaba tratando de hacer, por cuanto tuvo un pleito con Isboset, el hijo de Saúl, dijo, entonces ahora yo voy a entregarle todo el reino, todas las tribus a David, porque Dios ya había dicho que él era el que iba a reinar. Y empieza él a moverse, hace una cita con David y concuerdan un pacto de paz y le dice a Abner, yo voy a hacer que todo Israel venga ante ti y que tú gobiernes a todo el pueblo de Israel como lo desea tu corazón. Pero vemos que Joab, que era un hombre muy rudo, no necesariamente estaba todavía al frente del ejército, pero sí era un hombre muy impositivo, y que David le tenía temor a los hijos de Sarvia, a él, a su hermano Abisaí también. Y bueno, el problema que hubo aquí es que se enoja Joab cuando sabe que vino Abner, cuando no estaba Joab ahí presente. Tal vez estaba haciendo incursiones con los amalecitas y trajo un gran botín de allí. Y cuando llega con David le dice, ¿por qué dejaste ir vivo a Abner? Él no quiere hacer paz contigo, él solamente quiere venir a espiar la tierra para ver cuáles son los puntos débiles. Y se va Joab sin que David lo sepa y asesina a Abner. Esto ocasiona que se tarde 5 años más David en poder volver a tomar el reinado de todo Israel, porque hasta 5 años más tarde es cuando el pueblo de Israel va a llegar a David a decirle, ok, pues somos carne de tu carne y hueso de tu hueso, ya estaba destinado que Dios te pusiera por nuestro rey. Y David se enoja mucho y termina diciendo al final del capítulo 3, dice, aunque soy rey yo, dice, he sido benévolo mientras que esa gente, los hijos de Sarvia, que era Joab y su hermano, han sido más duros que yo, que Jehová pague al malvado conforme a su maldad. Termina así el capítulo 3. Y en el capítulo 4 nos dice, y cuando el hijo de Saúl, que es Isboset, supo que Abner había muerto en Hebrón, sus manos se debilitaron y todo Israel fue turbado. O sea, Abner ya tenía una fuerza tal que en realidad Isboset era solamente el frente, pero el que estaba gobernando era Abner. Entonces, cuando esto sucede, se queda tambaleando todas las tribus de Israel y dicen, ¿qué pasa aquí? Pero también el hijo de Saúl, que tal vez pensó, bueno, este fue un puro pleito entre Abner y yo y tal vez lo podemos solventar o podemos solucionar, le pido perdón y hacemos la paz, se da cuenta que ha muerto y se debilitan sus manos y toda la gente también se turba. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres que eran jefes de bandas, uno se llamaba Baana y el otro se llamaba Recab, hijos de Rimón, Beeronita, de los hijos de Benjamín, porque también Beerot es considerada de Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran ahí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo lisiado de los pies. Aquí es un paréntesis que se nos da acerca de este hijo de Jonatán. Este hijo tenía 5 años cuando llegaron las noticias de Jezreel acerca de Saúl y Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente, él cayó y quedó cojo. Seguramente se le cayó a ella y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron al mediodía en la casa de Isboset mientras estaba durmiendo la siesta.
Y entrando hasta el interior de la casa como para llevar trigo, lo hirieron por la quinta costilla, y luego Recab y su hermano Baana huyeron. Cuando entraron en la casa, estaba él acostado sobre su lecho en la alcoba, y lo hirieron y mataron, y luego lo decapitaron. Entonces tomaron su cabeza y marcharon por el camino del Arabá toda la noche. Imagínense, estas dos personas eran gente de la confianza del hijo de Saúl, eran jefes de bandas, estaban trabajando para él, para Isboset. Pero cuando ven que muere, ya fue asesinado Abner, y que este hijo de Saúl pues tiene temor, ellos están tratando de quedar bien con un asesinato delante de David, que vamos a ver que David definitivamente nada le va a caer bien esto. Y entran en el calor del día mientras Isboset está tomando una siesta, y ahí mismo lo asesinan. Imagínense lo sangriento del tema, que no solamente lo asesinan ahí, sino que ahí mismo en su cama le cortan la cabeza. Y andan por el Arabá toda la noche cargando la cabeza. Y llevaron a David la cabeza de Isboset a Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl, que atentaba tu vida. Jehová ha dado hoy a mi señor el rey venganza de Saúl y de su simiente. Qué increíble, ¿no? Y qué peligroso es atribuirle a Dios los actos que nosotros hacemos. El Señor no estaba tratando de tener una venganza de esta manera de Saúl. David le había prometido no solamente a Jonatán que iba a cuidar su simiente, sino también, ustedes se acuerdan que la última vez que Saúl habló con él, le dijo: júrame que vas a proteger a mi simiente y no los vas a matar. Y le juró David que no iba a matar a su simiente, o sea, a las de su casa, que iba a respetar a su casa, porque la costumbre era generalmente el rey que entraba, sobre todo si había una pugna como la que tuvo Saúl con David, el rey que entraba aniquilaba toda la casa del rey anterior para que no se fueran a rebelar contra él. Pero David juró que nada le iba a suceder. Y estos hombres vienen diciendo: vive Jehová, que ha dado hoy a mi señor el rey venganza de Saúl y de su simiente. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda adversidad. Si a quien me informó diciendo: he aquí, Saúl ha muerto, lo hice prender y matar en Siclag, en pago por la noticia, aunque se creía portador de buenas nuevas, ¿cuánto más a vosotros, hombres perversos, que asesinaron a un hombre justo en su propio lecho y en su misma casa? ¿No he de demandar ahora su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? ¡Qué tremendo! Aquí David está diciendo: vino un joven anteriormente a traerme la noticia de que Saúl había muerto y su hijo Jonatán. Pensaba que me estaba trayendo buenas noticias, seguramente para recibir una recompensa. Y habíamos visto ya que no sabemos, este joven dice, el que vino, dijo: Saúl se había echado sobre su lanza. Obviamente quería apoyarse sobre su lanza en el corazón. Tal vez falló el corazón, todavía estaba con vida, cuando llegó este joven y le dijo Saúl: oye, ven y arremete contra mí, mátame, porque está todavía toda mi vida en mí y no quiero que vengan estos filisteos incircuncisos a torturarme y a burlarse de mí. Entonces él le dijo a David: yo lo maté, pero estaba esperando. Dice: aquí traigo la corona del rey y el brazalete que estaba en su brazo de oro, esperando una recompensa. David dice: a este joven, ya sea que haya sido cierto que lo hizo o no, pero me dijo él que lo hizo. Entonces dice: yo lo maté, pensando él que iba a recibir una buena recompensa. Dice: cuánto más a vosotros, hombres perversos, que han asesinado a un hombre justo en su propio lecho y en su misma casa. ¿No he de demandar ahora su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Aquí David, aunque parezca duro lo que está haciendo, es un instrumento de Dios, de justicia. Y David ordenó a los jóvenes, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Maldito el que es colgado en un madero. Y seguramente los colgaron ahí en un madero, mostrando el desprecio que David tenía a ese tipo de acción, diciendo: yo voy a ser rey, pero no quiero que la gente opere de esa manera conmigo. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Ahora, Joab mata a este señor
Abner, y también va a matar a otro más adelante, y el mismo David le va a decir a Salomón: no dejes descansar a este hombre, tienes que ejecutarlo. Tú tienes sabiduría y Dios te va a dar sabiduría. Cuando ya David estaba viejo, Joab también estaba viejo. Pero efectivamente Salomón, cuando lleguemos a esa escritura, vamos a ver que lo ejecuta. Dice: porque este hombre derramó sangre inocente en tiempo de paz. No había guerra en ese momento. Entonces todas las tribus de Israel, y aquí ya han pasado 5 años más, justamente desde que empieza a reinar David. Nos dice la escritura, que y lo va a decir aquí más adelante, en este mismo capítulo, que él va a reinó 7 años y 6 meses sobre Judá. Y el hijo de Saúl, Isboset, reinó solamente 2 años. O sea que realmente fueron 5 años y medio que pasaron después de esto, que pudo haber sido de una vez el rey David, el gobernador de todo Israel, pero por lo que hizo Joab de matar a Abner, entonces Abner ya no pudo reunir al pueblo de Israel para traerlo delante de David. Dice: todas las tribus de Israel fueron ante David en Hebrón, y hablando dijeron: henos aquí hueso tuyo y carne tuya, porque en días anteriores, cuando Saúl era rey sobre nosotros, eras tú el que nos conducías en Israel. Y Jehová te dijo: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás el caudillo de Israel. Bueno, si ellos ya sabían eso, no sé por qué desde el principio no aceptaron a David como rey y tuvieron que esperarse tanto tiempo. Pero debo decir que también tiene que ver mucho la personalidad de la gente que dirigía. Abner ha de haber sido un hombre bastante imponente también, como Joab, ¿verdad? Unas personas no fácil de brincar. Entonces, bueno, aunque Dios dijo, pero vamos a ver que él haga la cosa y no apresurarlo. Tampoco es como para condenar al pueblo de Israel, a estos ancianos que están llegando aquí. Cuando todos los ancianos de Israel fueron ante el rey en Hebrón, el rey David concertó un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David como rey sobre Israel. Aquí está David gobernando sobre toda la nación de Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó durante 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. En realidad 40 años y medio que reinó él. Y marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, los cuales habían hablado a David diciendo: no podrás entrar acá, pues hasta los ciegos y los cojos te rechazarán, gritando: David no entrará acá. O sea, este era un insulto. Los mismos ciegos y los cojos nos van a defender. Esta ciudad está tan segura, y sí era una ciudad muy segura. Sus murallas estaban completamente altas, pero tenían una de las murallas que bajar un poco al valle, porque para poder tener a un manantial de agua que había ahí, de donde sacaban el agua para la ciudad, pusieron la barda exactamente, la muralla, sobre el manantial para cubrirlo. Pero luego hicieron un hoyo para poder bajar las cubetas, y bajaban las cubetas y sacaban el agua, y de esa manera era como sobrevivían allí. Ahora, aquí solamente se nos lee esta parte que dicen, ¿verdad? Que dice que los cojos y los ciegos te rechazarán, gritando: David no entrará acá. Pero David capturó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y en aquel día dijo David: todo el que quiera herir a los jebuseos, suba por el acueducto y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece, por cuanto el ciego y el cojo dijeron: no entrará en la casa. O sea que hasta los ciegos y los cojos se la creyeron y empezaron a gritar: no va a entrar aquí en la casa. Ahora, aquí no lo dice, pero si nos vamos nosotros a Primero de Crónicas, bueno, aquí está en donde le dice: al que suba por el acueducto primero y abra la puerta, yo lo voy a poner como jefe del ejército, y es Joab, el primero que sube ahí, y entonces queda ya como capitán del ejército de David. David habitó en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Luego David edificó los alrededores desde el terraplén hacia adentro, y David se engrandecía cada vez más, porque Jehová Elohim Sebaot estaba con él, que es Dios de los ejércitos. E Hiram, rey de Tiro,
envió embajadores a David con madera de cedro y ebanistas y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Había amistad entre este rey de Tiro y David, no solamente durante el reinado de David, sino hasta el reinado de Salomón, porque este mismo rey le va a enviar también canteros y va a enviar gente que trabaje. Claro que Salomón les va a pagar con un alto precio, artesanos que hagan la obra para el templo que va a construir más adelante Salomón. Y David comprendió que Jehová lo había establecido como rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Después que vino de Hebrón, David tomó concubinas y mujeres de Jerusalén y le nacieron a David más hijos e hijas. Aquí esto otro problema de David. Ya había tomado más mujeres que las 2 que tenía al principio. Ya tenía 6, pero cuando llega a Jerusalén, toma todavía más mujeres y más concubinas. Y el Señor había dicho, yo creo que David en este momento no tiene mucho conocimiento de la ley. Vamos a ver más adelante las cosas que suceden. No tiene mucho conocimiento de la ley y por lo mismo va a cometer muchos y graves errores. Y uno de ellos era ignorar lo que decía el capítulo 17 de Deuteronomio, que cuando el rey lo ponga el Señor allí, no deberá multiplicarse mujeres, ni deberá multiplicarse riquezas para sí mismo, ni ir a Egipto por carros y caballos, que después Salomón hizo todo esto. Y dijo, y no multiplicará mujeres porque sus mujeres pueden desviar su corazón, y lo van a hacer. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Desafortunadamente Salomón siguió el ejemplo de su padre, pero más exageradamente. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Rabia, Elisama, Eliada, Eliefet. No están todos los nombres de todas las hijas tampoco. Y cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David como rey sobre Israel, todos los filisteos subieron en busca de David, y David lo supo y bajó a la fortaleza. Ahora esto es importante porque los filisteos dijeron, ¿qué? Si este hombre era un vasallo nuestro, era nuestro siervo, y ahora lo ungieron como rey, vamos a pelear contra él. Se les hizo fácil. Y los filisteos llegaron y se desplegaron por el valle de Refaim, y David sabiamente consultó entonces a Jehová diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David pues fue a Baal Perasim, y allí los derrotó, y dijo, Jehová me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, Señor de las brechas. Y ellos abandonaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Ahora la Reina Valera dice que los quemaron. Están asimilando el versículo que este mismo relato en Primera de Crónicas dice, se los llevaron y David mandó que los quemaran. O sea que no hay contradicción ninguna. Se llevaron los ídolos para quemarlos, no para adorarlos. Después los filisteos subieron nuevamente y se desplegaron por el valle de Refaim. Ahora David pudo haber dicho, pues vuelvo a hacer la misma situación. Estos tipos son necios. Llegan al valle de Refaim y ya una vez les dimos, llegan otra vez al valle de Refaim, pues les vamos a volver a dar. Pero sabiamente consulta al Señor nuevamente. Y David consultó a Jehová y él le dijo, no subas, sino rodéalos por detrás y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el ruido de marcha en las copas de las balsameras, o sea, cuando el viento pasaba por estas árboles de bálsamo, se oía como ruido de marchas, que era parte del plan de Dios, ¿verdad? Para que se oyera un ejército imponente y la gente tuviera pánico. Entonces te apresurarás, porque Jehová saldrá delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Y David hizo tal como Jehová le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Qué impresionante es vemos aquí en la vida de David definitivamente varias cosas. El Señor lo está llevando poco a poco a una mejor relación, y eso es una de las cosas que a nosotros nos debe dar confort y paz en nuestro corazón. David, cuando inició, ya lo vemos aquí, matando a Goliat, ¿verdad? Y diciendo que también al oso y al león que le arrebataba la oveja lo mataba. Vemos a un gigante.
pero no era realmente un gigante. Sí tenía mucha fe, pero todavía tenía que crecer. David tenía su temperamento. No fácilmente cualquiera llega a pegarle a un león o a un oso, ¿verdad? O a salirle delante al gigante rápidamente para darle. Él tenía su temperamento y el Señor tiene que tratar con ese temperamento. Y durante el tiempo que ha andado David siendo perseguido por Saúl, y ya incluso cuando tuvo que ir a esa ciudad de los filisteos, que él se vio forzado para llegar delante del rey de Aquis y pedirle la ciudad de Siclag, estando haciendo todas estas incursiones, matando gente, cayendo en un punto muy bajo, vemos que el Señor lo lleva a esa situación también para que él se tome del Señor y se fortalezca en el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? David va creciendo en su caminar. En este momento David no tiene mucho conocimiento de la ley de Dios. No sé yo si realmente la está leyendo, porque no era muy fácil tener el escrito de la ley de Dios en las manos. Estaba en el templo y después al rey, cuando vemos que el Señor, allí en el mismo capítulo 17 de Deuteronomio, donde ordena el Señor las cosas acerca de los reyes, dice: cuando pongas rey sobre la tierra, porque quiera ser como las otras naciones, tienes que hacer todas estas cosas. Tiene que ser el que yo diga, dice el Señor, y tiene que escribirse un rollo de la ley para sí mismo, de la copia que hay en el tabernáculo, para que lo lea todo el tiempo y no se olvide de andar en los caminos de Dios. Bueno, aquí David todavía no tiene ese rollo, y seguramente por eso está desconociendo muchas de las cosas que Dios prohibió, que más adelante David se va a dar cuenta: ¡ay! Así, aquí estaba escrito. Y después le dice a su hijo Salomón: Salomón, tienes que cumplir la ley de Dios y tienes que tomar el cuidado de no apartarte, porque si no te apartas de la ley, Dios va a estar contigo. Y el Señor dijo: yo seré para él Dios y él va a ser mi hijo. Pero, dice el Señor, le va a decir a David: si se aparta de mis caminos, lo voy a tener que castigar, lo voy a tener que reprender. Y es exactamente lo que va a suceder también. O sea que, pero eso ya una vez que David va conociendo, y nosotros también en nuestro caminar, el Señor nos va enseñando poco a poco, con experiencias, hasta con caídas, con momentos de desesperación, pero lo importante es que siempre tengamos pues la fe de llegar al Señor para la solución y no quedarnos tirados. En el capítulo 6 de Segunda de Samuel nos dice que volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer subir de allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre de Jehová de los ejércitos, sobre la cual están los querubines. Ahora, dice aquí que la van a traer de Baala de Judá. Y cuando nosotros leímos en el capítulo 7 de Primera de Samuel, fueron entonces los hombres de Kiriat Jeraim e hicieron subir el arca de Jehová a la serranía y la colocaron en casa de Abinadab. Abinadab puso a su hijo Eleazar para que guardara el arca. Para este entonces ya pasaron muchísimos años. Aquí Samuel era un niño y ya Samuel había muerto. Entonces tengamos esto en mente. Esta Kiriat Jeraim y Baala de Judá es exactamente la misma ciudad, nada más tiene dos nombres, uno más antiguo que el otro. Entonces colocaron el arca de Dios en un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo. Más bien eran como nietos o bisnietos de Abinadab, pero la misma palabra se utiliza para hijo, para nieto y para bisnieto, y etcétera. Aquí hay otro error que está haciendo David. Está haciéndolo conforme a como lo hicieron los filisteos. Los filisteos colocaron el arca y colocaron, cuando preguntaron qué hacemos, y les dijeron: pues háganse figuras de sus tumores y figuras de ratones y pongan el arca en un carro nuevo y con unas vacas que no hayan puesto yugo sobre ellas, y las pusieron ahí y las vacas se llevaron el carro. Pero eso era lo que sabían los filisteos, no tenían mucho conocimiento. Pero el pueblo de Israel no tiene excusa, porque el Señor ya dejó los mandamientos escritos, y David está haciendo aquí un grave error. Está copiando a los filisteos en la forma en la que trasladaron el arca desde su territorio hasta la tierra de Israel. Entonces ponen un carro nuevo ahí
y están estos bisnietos de Abinadab, Uza y Ahío, conduciendo el carro. Y lo sacaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel tocaban con la alegría delante de Jehová toda clase de instrumentos de madera, de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza alargó su mano al arca de Dios para sostenerla porque los bueyes tropezaban, y la ira de Jehová se encendió contra Uza, y Jah Elohim lo hirió allí por aquella temeridad, y allí cayó muerto junto al arca de Dios. ¡Wow! Podemos reaccionar nosotros y decir, wow, aquí Dios como que se le pasó la mano, este joven solamente quería ayudar, que no se fuera a caer el arca. Tropezaron los bueyes y tal vez vio que el arca se iba a salir de la carreta y estiró la mano para tomarla, para que no se cayera, y el Señor lo destruye. Mis amados, yo no voy a poder dar explicaciones por qué Dios hace lo que hace, pero Dios es Dios. Y muchas veces el Señor se va a una situación extrema para mostrarnos lo extremo que es su mandamiento que Él nos da. ¿Por qué el Señor nos manda lo que nos manda? Es un Dios misericordioso. Y yo no creo que este joven se fue al infierno. Simple y sencillamente el Señor se lo llevó antes. Su intención era pura en su corazón, pero el Señor quería mostrar algo a David. David, tienes que hacer las cosas como yo las he ordenado y no como tú te imaginas. Ya estás cometiendo bastantes errores por no estar leyendo la ley de Dios, como tener muchas mujeres y hacer otras cosas más. Entonces David se disgustó porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy, o sea, el quebrantamiento, la brecha de Uza. Pero aquel día David tuvo temor de Jehová y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca de Jehová? Y David no quiso trasladar el arca de Jehová con él a la ciudad de David, sino que David la hizo llevar a casa de Obed Edom Geteo. Ahora, miren, la intención de David de querer llevar el arca a Jerusalén, en donde él iba a habitar, era buena, ¿no? Porque iba a ser Jerusalén no solamente el centro de gobierno, pero también el centro de adoración. Y aquí vemos que ya él empieza ya como a entender su humildad, ¿verdad? ¿Cómo me atrevo yo a traer esta arca, ¿verdad?, a mi casa? ¿Quién soy yo para traerla delante de mí? O sea, empieza a ver la perspectiva, ya se ve él como hombre delante de Dios. Mis amados, cuando nosotros venimos delante de Dios, no venimos con ninguna credencial, pero el Señor no quiere ninguna credencial. La única credencial que el Señor admite es la no credencial. Es el corazón contrito y humillado. ¿Qué credencial es esa? Ninguna. Es el pobre en espíritu. Es el que reconoce que no tiene y no puede y no sabe cómo obtener lo que necesita para llegar delante de Dios. Ese es el que tiene delante de Dios la entrada. Aquel pecador, como en el templo, que decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, y no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada. Esa es la credencial que nosotros necesitamos. Y aquí David entiende eso y dice, ¿cómo podrá venir el arca a mí? Y David no quiso trasladar pues el arca y la dejó en casa de este Obed Edom, que era Geteo. Y el arca de Jehová estuvo en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa, y fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con la alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Ahora David va a hacer las cosas bien. Quiero leerles lo que dice aquí en capítulo 15 de Primera de Crónicas. Dice, y él hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y extendió una tienda para ella. Entonces dijo David, dice el versículo 2, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y los sirvan perpetuamente. Entonces aquí ya David, si siguen leyendo ustedes aquí, David ya ve conforme a como el Señor había ordenado, y va a poner cantores, y va a poner todas las cosas ya, llevar el arca como debe haber sido. Entre los levitas había unas varas que se ponían al lado en unos anillos de oro que tenía el arca, y la cargaban entre los levitas. No cualquier persona lo podía llevar y no de cualquier manera. Entonces David se da cuenta, y es así como empieza a llevar el arca. Y dice, y fue así que cuando los portadores del arca de Jehová caminaban 6 pasos, entonces él sacrificaba un buey y un carnero cebado.
Se tardaron un rato en llegar el arca ahí, ¿verdad? Porque eran como unos casi 15 kilómetros. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y David estaba ceñido con un efod de lino. Esta era la vestimenta de uno de los sirvientes, que era una túnica del lino, nada más, para los que eran los esclavos, los sirvientes. Y así David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca de Jehová con aclamaciones y al sonido del shofar. Y saben, aquí me llama la atención el tema de David, de que se haya vestido de lino, porque anteriormente dijo, ¿quién soy yo para que el arca de Dios venga a mí? Pero ahora dice, yo no soy nada, y se viste como un esclavo. Y está danzando de gozo, sabiendo que aunque no es digno, están llevando el arca de Dios como Dios manda, pero la están llevando, porque Dios bendijo la casa de este señor Obed Edom, y se dio cuenta que estaba bien, nada más que David lo había estado haciendo de la manera equivocada. Entonces ahora está con este gozo, y están tocando las aclamaciones y el sonido del shofar. Y cuando el arca de Jehová entró en la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró por la ventana, y viendo al rey David saltando y danzando delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Llevaron pues el arca de Jehová y la sentaron en su lugar en medio de la tienda que David le había levantado. Entonces David hizo elevar holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y si ustedes quieren ver un poco más en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, a partir del versículo 8 hasta el 36, hace una mezcla David aquí de 3 salmos, el Salmo 105, del versículo 1 al 15, luego el Salmo 96, del versículo 1 al 12, y luego del Salmo 106, los últimos 2 versículos, a manera de cántico de emoción, y tiene a los músicos, como nos dice aquí Crónicas, ya los tiene todos determinados qué instrumento va a tocar a cada uno. Sería un poco tedioso leerlo, pero solamente les digo que David orquesta esto, hace una producción muy, muy tremenda para esta fiesta que está teniendo a él. Y dice que repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una torta de dátiles, una torta de pasas, y también, como nos dice en Primera de Crónicas, un pedazo de carne. Luego todo el pueblo se marchó cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir su casa, me imagino llega David contentísimo, emocionado. Ya está el arca de Dios en el lugar donde debe estar y hay una gran fiesta. El Señor, ya David bendijo a todo Israel, el pueblo está gozoso. Se fueron a festejar que Dios está con ellos. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Y tan tremenda. Pero cuando llega a su casa, Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy a ojos de las criadas de sus siervos como se descubre un bufón cualquiera. ¡Wow! ¡Qué terrible! Entonces David dijo a Mical, esas son palabras que cortan, pero le respondió David con otras palabras de puñal también. Y David le dijo a Mical, fue delante de Jehová quien me escogió por encima de tu padre y de toda su casa para constituirme caudillo sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y me humillaré aún más que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos, pero seré honrado delante de las criadas a las cuales te referiste. Tremendo. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí no sabemos si David ya no la tocó más o simplemente no pudo tener más hijos, que de cualquier forma era una maldición en esta cultura. Terrible. Bueno, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, el rey dijo al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán respondió al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Nuevamente un error aquí de Natán el profeta. El rey tiene un buen deseo, el deseo es bueno. Yo estoy viviendo en una casa lujosa, de cedro, y que este rey de Tiro me ha enviado artesanos y me ha enviado maderas finas y me ha enviado, bueno, es un lugar lujoso. Y cuando veo la casa de Dios está en una tienda, entre cortinas. Y Natán, aquí no hay la conversación, no nos queda registrado que dice, oye, yo quiero construir un templo imponente. No dice nada, pero es obvio. Y Natán dice, mira, haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo.
Pues Jehová no estaba de acuerdo con esto. Y nos dice aquí, pero aconteció que esa misma noche llegó palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo a David, así dice Jehová, tú me edificarás casa en que yo habite. O sea, por favor, Natán, te equivocaste. Hablaste apresuradamente, ahora vas a tener que retractar tus palabras y dile lo que yo digo. ¿Tú me vas a edificar casa en que yo habite? Porque no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo. Donde quiera que he estado yendo con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues así dirás a mi siervo, a David, así dice Jehová Sebaot, yo te tomé del redil, de seguir tras el rebaño para que fueras caudillo sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos, y te haré un gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. ¿Saben? Esto es tremendo, porque aquí no nos lo dice, no lo queda registrado aquí en este capítulo, y en el capítulo referente también en Primera de Crónicas tampoco se registra, pero cuando David está diciéndole a Salomón que tenga diligencia en preparar todas las cosas para construir el templo, porque Salomón es el que lo va a construir, no David. David le dice a Salomón, Dios me dijo que porque había mucha sangre en mis manos, porque había derramado muchísima sangre, no puedo construir yo la casa, sino que la tiene que construir mi hijo, que se va a llamar Salomón, porque Salomón significa pacífico. Y David no era pacífico. Y el Señor dice, tú no me puedes edificar casa, pero yo te voy a edificar casa. He estado contigo, y dice, te saqué detrás del redil. Nuevamente aquí el Señor pone en perspectiva a David de lo que ha hecho con él. ¿Se imaginan ustedes? Y como dice el Señor aquí, he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos, y te haré un gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Yo cuando estaba estudiando esto dije yo, ay, qué suerte tiene David, que el Señor mismo le prometa ahí, te voy a hacer un nombre como los grandes de la tierra. ¿Saben que la misma promesa está para nosotros de parte de Dios? Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, si buscamos a Dios de todo nuestro corazón, si vencemos, como dice el Señor a las iglesias en Apocalipsis, el Señor dice, yo te voy a dar un nuevo nombre. Y eso va a ser un gran nombre, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros tomar la cosa en serio. Asimismo he dispuesto un lugar para mi pueblo, para Israel. O sea, lo he plantado aquí. Y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolo como al principio, como desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Jehová te hace saber que Jehová te edificará casa. ¡Wow! Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Ahora, este versículo 16 obviamente habla del Mesías, y yo sé que David entendió lo que el Señor le estaba diciendo, que a través de su descendencia iba a venir el reinado permanente de Israel. Ahora, podemos pensar con esto que acabamos de leer, bueno, aquí el Señor está haciendo unas promesas que después no se llevaron a cabo. O sea, Israel fue plantado ahí, pero después fue quitado de allí, y tuvo descanso de todos sus enemigos, pero después los enemigos lo empezaron a acechar, y tuvo guerras, y muchas guerras tuvo Israel. Y Salomón al final tampoco se portó muy bien con el Señor. ¿Qué sucede con esto? Y lo que sucede, mis amados, es que las promesas del Señor son condicionales. Las promesas de Dios son condicionales para nosotros. Él por su parte no quebranta el mandamiento. Y por eso dice el Señor, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado. Perfecto.
Esa es una ventaja que tenemos nosotros para acercarnos al trono de la misericordia. Pero agrega el Señor, pero no tendré de ninguna manera por inocente al malvado. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Que gente malvada se levantó y fueron reyes, y fueron líderes, y estuvieron al frente del pueblo e hicieron pecar al pueblo en contra del mandamiento de Dios. Y como el Señor no va a tener por inocente al malvado, el Señor dice, entonces si esta persona pega contra mí, yo lo voy a castigar con azotes de hombres y con vara de hijos de hombre. Entonces lo que el Señor hizo con su pueblo Israel, es que cuando el pueblo de Israel se rebelaba, el Señor traía a los enemigos y lo derrotaban. Y cuando el pueblo clamaba al Señor, lo mismo que pasaba con los jueces. Ay, Señor, líbranos, líbranos, ok. Y se arrepentían y se volvían a Él, el Señor los libraba. Tristemente, durante el reinado de Jeroboam, que es el que tomó las 10 tribus después de Salomón, por el pecado, mis amados, por el pecado de Salomón, por su desobediencia, por volverse en contra de Dios en su vejez. Yo no digo que Salomón esté en el infierno, no sé dónde está Salomón. Espero que el Señor haya tenido misericordia de él. La Escritura nos dice que Dios se le apareció 2 veces y él no quiso arrepentirse y se volvió a otros dioses. Sus mujeres, tenía 1000 mujeres, sus mujeres desviaron su corazón y empezó a adorar a otros dioses. Y por eso el Señor dijo, voy a quebrantar el reinado tuyo, pero no en tus días. Porque el Señor aquí promete que Él va a tener misericordia de ese hijo, no como a Saúl que lo quitó, sino con tu hijo Roboam. Y cuando su hijo Roboam entra a tomar posesión, el rey Salomón juntaba 260 toneladas de oro al año del pueblo de Israel, que era un cargo, un impuesto tremendísimo. Entonces llegaron de las tribus de Israel a decirle, oye, a Roboam, aligéranos un poquito la carga. Y Roboam consultó a los ancianos y le dijeron, mira, si tú aligeras la carga de esta gente, te van a servir para siempre. Pero luego consultó a los jóvenes y le dijeron, no, tú diles que los lomos de mi padre son más delgados que mi dedo pulgar, y yo los voy a castigar ahora con escorpiones y con, no sé. Entonces, él atendió al consejo de los jóvenes y Jeroboam se rebeló. Ya venía de parte de Dios esto, incluso a Jeroboam se le avisó, Dios te va a entregar 10 tribus. Pero después Jeroboam dijo, el templo está en Jerusalén, ahí está el centro donde se adora a Dios, y tal vez el corazón de todas estas tribus que ahora están conmigo, se van a ir con Roboam cuando vayan a adorar a Dios ahí en las fiestas solemnes que tenían que ir 4 veces al año. Entonces él dijo, no, voy a poner un lugar sagrado en Samaria y otro en Dan, que estaba hasta el norte, y puso 2 becerros de oro y les dijo, estos son tus dioses, aquí es donde vas a adorar Israel. Y desde Jeroboam en adelante todos los reyes de Israel anduvieron en rebelión contra Dios. Terrible. De los reyes de Judá, unos cuantos se arrepentían, otros se volvían, hacían lo malo, otros hacían lo bueno. Y bueno, por eso el Señor tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, por la rebeldía de la gente, y eso es lo que sucede. No es que Dios quebrante sus promesas, pero aquí le dice, tu trono será estable eternamente, y eso a David lo trastorna, saber que de él va a venir el Mesías. Conforme a todas estas palabras y según toda esta visión, así habló Natán a David, y entonces David vino a sentarse ante Jehová y dijo, oh Adonai Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y como si eso fuera poco, ante tus ojos, oh Adonai Jehová, has hablado también acerca de la casa de tu siervo, para un lejano porvenir. Oh Adonai Jehová, cuán grande designio para un hombre. ¿Y qué más puede decirte David? Oh Adonai, tú conoces a tu siervo. Según tu palabra y conforme a tu corazón has hecho toda esta grandeza para darla a conocer a tu siervo. Por tanto, cuán grande eres, oh Adonai Jehová. Nadie hay como tú, ni hay otro Elohim aparte de ti, conforme a todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual Elohim vino a redimir como pueblo suyo y a ponerle nombre y a hacer por vosotros cosas grandes y terribles, expulsando a las naciones y a sus dioses ante el pueblo que libraste de Egipto?
y has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, has llegado a ser su Dios. Ahora pues, Jehová Elohim, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa, y haz como tú has dicho. Que tu nombre sea engrandecido para siempre, y que digan: Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, has despertado el oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Y por esto tu siervo ha hallado en su corazón osadía para elevar esta oración delante de ti. Ahora pues, Adonai, Jehová, tú mismo eres Ha Elohim, y tus palabras son verdad, y has hablado a tu siervo este bien. Dígnate pues bendecir la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia, porque tú, Adonai Jehová, has hablado, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Señor, te damos muchas gracias, Señor, y también nosotros nos tomamos de estas promesas, porque somos tu pueblo, Señor, tu pueblo escogido, que nos has llamado, Señor, y nos tomamos de tus promesas también, Padre, para descansar en ti. Te amamos, te damos gracias por todo lo que tú tienes para nosotros, en nombre de Cristo. Amén.